porque estamos a menos de 2 meses de una decisión relevante, un plebiscito. ¿Cómo han marcado los plebiscitos en nuestra historia reciente a la historia política de nuestro país? Por lo tanto, hay que tomárselo muy en serio. Nuestro deber como canal público es traer las distintas opciones para que cada uno de nosotros, de manera informada, delibere el momento que tenga que entrar a una cámara que será secreta, sin cortina aparentemente por la pandemia. Le damos la bienvenida de inmediato a nuestros 2 invitados de esta noche para debatir sobre la Constitución. ¿Por qué apruebo? ¿Por qué rechazo? Arturo Fermanduá, muchísimas gracias por estar aquí. Buenas noches. Gracias por la invitación, Matías. Fernando Atre, lo mismo. Muchísimas gracias por estar aquí y aceptar venir a este debate para que cada uno... Fernando, buenas noches. Muchas gracias, Matías. Buenas noches. Bueno, cada uno de ustedes está aquí para defender una posición, para ver cuáles son los matices y que ustedes en su casa, cada uno vaya sacando de por aquí y por acá y construya su propio voto. Arturo, ¿por qué rechazo? Bueno, los plebiscitos son participativos, pero tienen un problema, Matías. Son blanco, negro, son todo, nada, son caro sello. Y entonces aquí el rechazo y el apruebo, cada uno tiene sus pros y sus contras. Entonces, ¿qué pasa con el apruebo? Quiero partir explicando eso. El apruebo es una alternativa que parece interesante, parece muy atractiva porque convoca a la gente a construir una casa de todos, como dice por ahí un profesor de Derecho Constitucional, pero se enfrenta a 3 problemas importantes que me están pesando mucho para ir por el rechazo. El primero es de tiempo. Yo cada vez que miro el calendario y el itinerario me doy cuenta con más convicción de que es un tiempo muy largo. Estamos a 29 de agosto, esto en rigor vamos a terminar eligiendo si gana el apruebo convencionales constituyentes en abril, se va a instalar en mayo la convención va a trabajar un año, a mayo del 2022. A 30, perdón, porque acaba de cambiar la hora. ¿Ya? Y después viene el plebiscito de salida. El plebiscito de salida se convoca 60 días después. Después viene la promulgación de la nueva Constitución. Estamos hablando, Matías, de agosto, septiembre de 2022. Es un tiempo muy largo que está bien para redactar una cosa buena, pero el problema que tiene es la incerteza que genera cuando tú lo que estás discutiendo son las bases jurídicas, los cimientos de la sociedad chilena. Ese es el primer problema. El segundo problema es como el realismo político. Fíjate que la convención que va a redactar esta Constitución se elige por las reglas de la Cámara de Diputados, con paridad de género, sistema proporcional, etc. Entonces tenemos un órgano que la gente a veces piensa que puede ser un grupo de expertos que van a redactar sofisticadamente una muy buena Constitución, pero en realidad va a ser representantes del pueblo que son más o menos parecidos a lo que hoy día tenemos en la Cámara de Diputados. O sea, vamos a tener una Cámara de Diputados 2, pero sin el Senado. O sea, va a ser una sola y encargada de una tarea mucho más difícil, que es una Constitución, y con muy poco tiempo para lo que es una Constitución. Mucho tiempo político de espera, de incerteza, pero poco para redactar en 9 meses más 3 una Constitución. Y el último problema, que es un tema que hemos tenido muchos debates con Fernando, es el problema de la hoja en blanco, el tema de los contenidos. Porque una cosa es ir a buscar una mejor Constitución y otra cosa es decir, estamos en cero. Y yo creo que técnicamente no es buena esa alternativa, es incorrecta, pero además tenemos un problema con que la gente, yo creo que no quiere realmente arriesgar los avances que pueden haberse hecho en muchas generaciones y muchas constituciones, no solo la actual. O sea, hay muchas cosas que vienen heredadas de 1833, de 1925, y que yo creo que debieran conservarse. Pero el problema del planteamiento de la hoja en blanco es que eso tú no lo tienes claro al votar apruebo. Confías que así va a ser. Y estas entonces son las razones las 3 razones que te hacen votar rechazo. Así es. Fernando Atre, ¿cuáles son tus razones por el apruebo? Bueno, una constitución lo que hace es organiza la política, ¿no? Decide cómo se crea el poder político, cómo se accede al poder político, cómo se usa los procedimientos, los límites, los fines, etc. Y yo creo que es bastante indudable que la política que conocemos ha estado por mucho tiempo y está ahora en un estado de crisis bastante terminal. O sea, hay una crisis de legitimación de una política que yo creo que ha sido vivida por las personas como que es incapaz de enfrentar y solucionar con eficacia los problemas, desde el problema de la Araucanía, de la demanda de reconocimiento de los pueblos originarios, el problema que plantean Carabineros o Fuerzas Armadas, que según un conocido e importante ministro del Interior del Lago se mandaron solas por 30 años, el problema, las ISAPRES que llevan más de 1 millón de condenas judiciales en más de una década por violar derechos constitucionales. Entonces, yo creo que los ciudadanos ven que esta es una política que está incapacitada, que no puede hacer las transformaciones que la ciudadanía demanda y como consecuencia se ha producido una deslegitimación cada vez más aguda y estamos en un momento de deslegitimación política que yo creo que no puede ser negado.
Yo voy a votar a prueba porque creo que es necesaria una política que esté legitimada, y para que esté legitimada, para una política legitimada, se necesita una nueva constitución. Tiene mucho que ver, a tu juicio, más que los contenidos, también el rito, el símbolo, porque hay muchos apruebos y varios rechazos. Estamos viendo, ¿no? ¿Tú crees, Fernando, en que tiene algún valor en sí, no los contenidos, sino que el fenómeno, el rito político de ir todos juntos o intentar sentarse en una mesa a construir este techo común? O sea, tiene importancia, pero no por su dimensión ritual, tiene importancia por su dimensión política. ¿Por qué esta Constitución es una Constitución que ha generado esta crisis política? Respuesta, porque fue una Constitución impuesta unilateralmente en su origen. Y eso ha marcado todo lo que viene después. Entonces, cuando tengamos la posibilidad de discutir y decidir una decisión sin que nadie esté en posición de imponer unilateralmente, entonces vamos a tener la posibilidad de una constitución que organice una política en la cual la idea democrática tenga algo de realidad para los ciudadanos. Porque yo creo que lo que pasa hoy día es que la idea democrática es una mera idea, es una teoría. Esto de que el poder viene del pueblo o que responde al pueblo, yo creo que eso para la mayoría de las personas comunes y corrientes, las que salieron a la calle el 18 de octubre, eso es solo teoría. No lo ven. Entonces necesitamos una forma política que sea distinta y que le dé algún grado de realidad. Esto no quiere decir, por supuesto, que cada decisión que se toma tiene que corresponder a la última encuesta semanal, no. Pero tiene que darle a la idea democrática alguna realidad desde el punto de vista de la vida concreta de las personas. Arturo, ¿eso te parece a ti? Y quiero que respondas también la legitimidad de origen, que esta tiene una ilegitimidad en el origen por haber sido en dictadura, por ejemplo. ¿Eso se puede salvar, aunque haya habido todas las reformas que haya habido después, que el 2005 el presidente Lago, gobierno democrático, haya firmado las reformas? Sigue siendo la Constitución del 80. Tú como profesor, ¿en algún momento tratan esos temas? Como profesor de Derecho Constitucional, ¿es un tema relevante cuando tú quieres hacer una Constitución? Por supuesto, la legitimidad es un tema importante. Y para el 80 en particular. Claro, lo que pasa es que la Constitución del 80 hay dos temas. Primero, la legitimidad de las instituciones en general, las instituciones democráticas. Las instituciones democráticas que provienen en el fondo de la Revolución Francesa efectivamente están en un problema de crisis en el mundo, ¿eh? Porque obviamente el advenimiento, la tecnología, la participación de otras formas lleva a preguntarse cómo podemos nosotros resolver, y ese camino directo que hablaba el profesor Atria. Pero una cosa es eso y otra cosa es decir, aquí está el problema en la Constitución. Y claro, tenemos el tema de la legitimidad de origen, pero una Constitución, fíjate tú, Matías, que tiene cosas importantes como el reconocimiento de los tratados internacionales que llegaron el año 89 para proteger los derechos humanos. Tú tienes el principio de probidad que llegó el año 2005 a la Constitución. Tienes el rango constitucional del CERVEL que llegó el 2009. ¿Para qué? Para controlar mejor el financiamiento de la política. Tienes hasta cosas geopolíticas como la protección de Ile Pascua y Juan Fernández el 2012. Una Constitución que podemos decir la legitimidad, ¿no es cierto?, de origen, ¿ah? Pero con tal cantidad de cambios, más de 40, y participación de distintas generaciones y entidades en lo que es hoy día, que ahí está el punto. ¿Es la responsable de este problema de falta de legitimidad general representativa? Yo estimo que no. Y el problema que tiene esto es atribuirle esa culpabilidad tan precisa a la Constitución actual. El problema que tiene es de expectativas. Yo quisiera que hacia adelante triunfe el apruebo o el rechazo, tengamos la mejor Constitución, y para eso hay que tener una ecuanimidad en qué es lo bueno y qué es lo malo. Ya, les planteaba yo el apruebo o el rechazo como frente al voto, pero si le hacemos caso a las encuestas, va a ganar el apruebo. Si le hacemos caso a las encuestas, puede que nos diga otra cosa la elección. Poniéndonos en ese escenario, lo que viene después es qué hacemos en una convención para construir una Constitución. Fernando Atria, ¿hay hoja en blanco? ¿Se parte de cero? ¿Cómo ves tú esa crítica que hacen las personas del rechazo hoy día? ¿Que es un peligro, un riesgo ir a una hoja en blanco porque el país no lo podemos sortear o esperar que pase un año para ver qué es lo que sucede? A ver, se parte de cero en el sentido de que vamos a fingir que Chile no tiene historia y que la independencia de Chile es del año 2020 y que no conocemos nada de lo que ha pasado antes y que no sabemos cuáles son los conflictos que ha habido en Chile, cómo esos conflictos se han solucionado, cuáles son los problemas que han llevado a distintas soluciones constitucionales que pueden ser buenas o malas. ¿En ese sentido se parte de cero? No. O sea, yo creo que es absurda la idea, plantear que en ese sentido puede partirse de cero. ¿Qué quiere decir que se parte de cero? Quiere decir que no va a ser
esta nueva constitución dada del mismo modo en que se han dado todas las reformas constitucionales de los últimos 30 años. ¿Y cuál ha sido ese modo? Ese modo ha sido que quienes defienden la Constitución, quienes son los beneficiarios de la Constitución que existe hoy día, están en posición de decir sí o no a cualquier reforma. Como lo hicieron, por ejemplo, en enero, cuando se votó en el Senado una reforma para modificar la privatización de las aguas. Y entonces quienes quieren mantener la Constitución vigente simplemente niegan sus votos. En ese caso fueron 12 senadores. Y los que quieren cambiarla votan a favor. Fueron 24, ojo, 12 contra 24. Pero se requerían 2/3. Y 2/3 del Senado son 29 senadores. Y por lo tanto, esos 12 lograron obligar a los 24 y a todos nosotros a seguir viviendo bajo la regla que a ellos les conviene. ¿Por qué? Porque no es de una hoja en blanco. Se necesitan 2/3 para cambiarlo. Y eso quiere decir que si no se tienen los 2/3, no se cambia y se sigue viviendo bajo la regla de ellos, que es lo que ha pasado durante los últimos 30 años. Si fuera del mismo modo, lo que viene ahora no tendría ninguna posibilidad de darnos una genuina nueva Constitución. ¿Qué quiere decir que sea desde una hoja en blanco? Quiere decir que vamos, probablemente, esto es lo que yo esperaría que pasara, que en la discusión constituyente, por cierto que vamos a mirar a la historia chilena y vamos a ir encontrando en la tradición constitucional chilena algunas soluciones que son adecuadas. Y las vamos a asumir. Por ejemplo, yo no creo que se vaya a volver a la solución que daba la Constitución del 25 para el caso de que no hubiera ningún candidato presidencial que obtuviera mayoría absoluta, que lo decidía el Congreso Pleno entre las dos primeras mayorías. Yo creo que la segunda vuelta presidencial es una mucho mejor solución. Pero la segunda vuelta presidencial, entonces, va a llegar a la nueva Constitución no porque hay una minoría que veta su reforma, sino porque 2/3 van a decir la segunda vuelta presidencial es una mejor solución que la elección por el Congreso Pleno. Y entonces vamos a tener una Constitución respecto de la cual todos vamos a poder decir esta Constitución es nuestra. Si no es así, si en vez de eso lo que tenemos es 2/3 para una reforma constitucional, entonces no vamos a tener una Constitución que todos podamos decir que sea nuestra. Quienes defienden la Constitución original de 1980 nos van a decir a los demás, nosotros estamos dispuestos, como pasó en 2005, nosotros estamos dispuestos a hacer algunas reformas al Tribunal Constitucional, y se hicieron. Nosotros estamos dispuestos a derogar los senadores designados, y se derogaron. Pero no estamos dispuestos a cambiar el sistema binominal, y no se cambió. No estamos dispuestos, entonces, esa es la manera en que lo hemos hecho, y esa es la manera en que nos ha llevado a la situación actual. Necesitamos una manera distinta. Hoja en blanco, Arturo. ¿Qué te sugiere a ti? ¿Te parece que es riesgosa la Constitución? No, lo que me parece riesgoso no solo es esto de hablar de los que se benefician, los que no se benefician de la Constitución del 80, que es un lenguaje. Lo que me parece a mí de la hoja en blanco es que el profesor Atria ha planteado una interpretación que es complicada de explicar, pero es muy, muy peligrosa, que es que aquello en lo que no exista un acuerdo de 2/3, entonces no se constitucionaliza. Entonces, con 1/3, tú puedes sacar de la Constitución todo aquello que Por no te ejemplo, interesa. vamos a poner un caso clásico que se pone en los argumentos. Derecho de propiedad, ¿cierto? Derecho de propiedad. Votemos los que están aquí, los constituyentes. No alcanzan los 2/3. ¿Qué va a pasar en ese caso? Claro, hay dos interpretaciones. Una interpretación que ha planteado el profesor Atria es que eso entonces no se legislaría. También ha dicho que tiene que estar el derecho de propiedad. Así que Pero tiene que estar si alcanzan los 2/3, si no, lógico. ¿qué pasa? Pero claro, entonces, pero lo que hemos planteado nosotros, precisamente porque la idea de una Constitución significa que mayorías y minorías se ponen de acuerdo en un precepto. Eso es cierto. Y tiene que haber un incentivo para que ambas confluyan. No para que quede el espacio vacío y finalmente no tengamos una Constitución mínimamente coherente con la vida nacional. Arturo, ¿qué quiere decir que mayorías y minorías se pongan de acuerdo en un precepto? Bueno, ¿Qué quiere decir? Que se pongan de acuerdo en los 2/3. Ya, ¿y si no se ponen de acuerdo? Claro, es tu interpretación. No, dime tú, Lógico. tu juicio, ¿qué quiere decir Lógico. que se pongan de acuerdo? Que se pongan de acuerdo significa que tienen que tener el incentivo. Acuérdate que no vas a Que se pongan de acuerdo tiene que ver con el resultado, que estén de acuerdo, ¿no? No, porque tú tienes que leer el artículo 142, inciso 10 de la Constitución actual, que dice que aprobada la nueva Constitución, se deroga la anterior. Por eso que el temor de que no haya, de que la derecha, como ha señalado, vete determinados temas, no existe si es que llega a ganar el apruebo. Porque lo que hay en esa Constitución, lo que tenga que sea que haya, en definitiva, va a reemplazar en su totalidad la Constitución de 1980. Eso es así. Por lo tanto, lo que yo sostengo es que todos los sectores deben confluir para obtener esos 2/3. Y para eso se ha sugerido que tiene que haber un sistema de votación igual que el que
está en el Congreso hoy día para aprobar una reforma constitucional, es decir, votación en particular y en general. Este es el tema técnico que es medio complicado. ¿Qué es eso? Expliquemos, pues hoy día estamos discutiendo el derecho de propiedad. ¿Alcanza los 2/3? No alcanza los 2/3. ¿Por qué no va a alcanzar los 2/3? Bueno, pero estamos... O sea, ¿dónde hay gente que diga nosotros queremos acabar con el derecho de propiedad? Está bien, alguna cuña de Girardi que la sacan en Twitter y la ponen 2 segundos. Pero ¿dónde hay, te pongo ¿dónde otro hay ejemplo, gente que esté diciendo nosotros queremos acabar con el derecho de propiedad? Otra cosa, por cierto, es el derecho de propiedad sobre los derechos de aprovechamiento de aguas. Eso es distinto. Pero derecho de propiedad, yo no he escuchado a nadie que diga queremos acabar con el derecho de propiedad. Yo no he escuchado a nadie que diga, para otras cosas que se andan diciendo, queremos acabar con la libertad de culto. ¿Quién está diciendo hoy día en Chile que el problema que tenemos es que es demasiada libertad de culto? Entonces, yo creo que todo eso es una especie de preocupación, por no decir campaña del terror, sobre lo que podría o no podría pasar. Porque lo que yo creo que va a pasar es que una vez que pase el plebiscito, y entonces quienes hoy día defienden la Constitución, no, quienes hoy día dicen que votan rechazo, porque es bien interesante de que nadie defiende la Constitución actual. Los que votan rechazo dicen nosotros votamos rechazo para reformar. O sea, después de 30 años, de tantos acuerdos, etcétera, nadie dice la Constitución que tenemos hoy día es la Constitución que Chile necesita. Pero, en fin. pero dicen es buena para lo que pasamos. Aquí Bueno, esa es otra discusión. Claro. Pero hoy día ni siquiera Longueira dice voy a votar a prueba. No, hoy día acaba de decir en una entrevista que es una muy buena Constitución pero la que el tuvimos hecho, para él. No, el hecho es que va a votar a prueba. O sea, cuando la pregunta es ¿quiere una nueva Constitución? Él no va a decir rechazo. No, va a decirle, pero espérate, ¿qué pasa? Pero entonces, lo que yo creo que va a pasar es que una vez que sea evidente, lo que yo creo que ya es claro, pero en fin, cuando sea evidente que el pueblo en un plebiscito ha rechazado o ha dicho que no quiere más esta Constitución, y entonces incluso quienes hoy día les gustaría que se mantuviera, van a llegar a la conclusión de que vamos a tener que ponernos en plan de una nueva y una distinta, que no va a ser la corrección de la anterior, sino una nueva. Entonces yo creo que va a haber un cambio en el ambiente político, porque yo creo que vamos a descubrir que a pesar de todas las diferencias, que por supuesto que van a continuar, Arturo y yo vamos a seguir teniendo desacuerdos en muchas cosas, no me cabe ninguna duda, pero vamos a descubrir que tenemos un interés común. Y ese interés común es que a todos nos va a convenir que la nueva Constitución... Pero caminos eventualmente distintos. Está bien, pero junto con la diferencia, lo que vamos a descubrir algo que no se ve hoy día, porque hoy día estamos en la oposición del plebiscito. Vamos a descubrir que tenemos un interés de todos. Todos vamos a estar interesados en que el proceso constituyente resulte bien. En el caso del Banco Central, que se ha puesto, y tú te has puesto en el centro de esa discusión, en el debate, por ejemplo, tú dices autonomía del Banco Central, pero cierto control político. No se alcanza los 2/3 de la autonomía, porque algunos dicen, como tú, es que sin control político determinado yo no doy mis votos. ¿Qué pasa en ese caso? Porque bueno, entonces tendremos que hacer lo que uno hace cuando tiene que llegar a acuerdos en condiciones de ecuanimidad y no de trampa, no de imposición unilateral. ¿Qué tendremos que ponernos de acuerdo? Y si no hay acuerdo, no queda en la Constitución. Esa es la pregunta de fondo. A ver, esta no fue una regla que yo haya inventado. Esta fue una regla que fui, hasta donde yo sé, no sé si Arturo lo sabe mejor, esto vino del presidente de la República. Ellos dijeron 2/3 desde una hoja en blanco. Y entonces, ¿qué quiere decir eso? No, lo que pasa es que tenemos, claro, que volvemos al tema técnico, que es decir cómo se aprueba cada norma. Se aprueba digamos, por separado y después una aprobación general, de forma tal que aquel que estima que debió regularse algo adicional tenga algo que decir en el momento final para que se continúe la negociación y eventualmente se agregue. Pero no está establecido la votación de 2/3. Eso lo va a resolver la... ¿Y tú estás de acuerdo con que se vote cada norma y después la propia constituyente diga por 2/3 tenemos que aprobar el cuerpo completo antes del plebiscito? ¿Tú estás de acuerdo? Eso no está hoy día. No está. Pero va a tener que ser resuelto en el reglamento de votación que va a aprobar por 2/3 la convención constitucional o la convención mixta. Y ese es el punto, porque se introdujo, más que campaña del terror, se introdujo la duda de qué iba a ocurrir. ¿Ya? Pero vamos al tema de fondo. ¿Ya? Yo quisiera que lo que, vaticina Fernando sucediera. Es decir, que haya un incentivo desde que condiciones de igualdad se pueda negociar y se pueda incluir en esa Constitución las enseñanzas que nos han dejado las anteriores. ¿Ya? El problema ha sido que está el foco en desechar, digamos, y repudiar la Constitución actual, que va a ser, ese es mi vaticinio, va a ser difícil rescatar esas enseñanzas si que tú las tienes rotuladas como un cadáver, como dijo por ahí el profesor Atria. Claro, Fernando. Entonces, yo sé que hay cosas muy positivas que bueno, los van a trasplantes ser... suponen sacar lo que se puede usar de un cadáver, ¿no? Y eso puede dar vida. ¿Y hay ¿no? cosas utilizables de la Constitución del 80? Es cierto que hay cosas utilizables. Ya mencioné una, la segunda vuelta. Sí, y hay estoy seguro. El recurso de protección. Hay muchas, estoy seguro que Fernando reconoce que hay muchas, pero para entrar en ese ambiente
que va a ser necesario en caso de triunfar el apruebo, hay que tener un poco menos de obsesión por sepultar a la Constitución que lo contiene. Ese ha sido también uno de mis puntos en la academia. ¿Tú estás de acuerdo con que al final haya una aprobación de 2/3 del cuerpo constituyente a la Constitución que se acordó allí antes de ir al plebiscito o no? ¿O es solamente norma por norma? Es norma? una manera de negar que sea desde una hoja en blanco y entonces permitir que funcione un veto unilateral. Si aquí la cuestión es súper simple. Yo creo, uno debería preguntarse, ¿por qué acordaron 2/3? Y yo creo que la razón por la cual acordaron 2/3, que fue una propuesta que no vino de la oposición, hasta donde yo sé, fue, bueno, es esta obsesión de la derecha que piensa que cualquier cosa que no sea la Constitución actual es Corea del Norte, Chilezuela, Alemania Oriental, como fue a decirlo el entonces canciller Ampuero a la ENADE, etc., ¿no? O sea, toda esta obsesión que tienen. Entonces ellos dijeron, si nosotros exigimos 2/3, vamos a asegurarnos de que vamos a poder vetar. Y claro, el problema es que el veto tenía que ser recíproco. Y entonces, claro, ellos pueden vetar, es verdad, pero para que ellos puedan vetar, como se trata de un proceso que no tiene trampa y que no tiene unilateralidad, entonces el veto es perfectamente recíproco. Por ejemplo, ¿por qué no asumieron una regla que yo creo que habría sido más sensata de que no sea 2/3, que sea 60% o incluso mayoría? Ahí se habrían, bueno, es que ahí se habrían asegurado de que las cosas que les importan sería más fácil que estuvieran. Entonces, el punto es, lo que necesitamos es una regla que sea... que no sea unilateral. La regla que hemos tenido durante los últimos 30 años y lo que nos ha llevado al momento de deslegitimación en que estamos hoy día es una regla unilateral, porque es una regla que beneficia, y a mí me sorprende que el profesor Fernando enseñe la Constitución sin preguntarse a quién beneficia o no beneficia una determinada regla constitucional, porque yo diría que esa, si no la primera, debe ser la segunda pregunta que uno debería hacerse cuando analiza una regla. ¿Cuáles son los intereses que esta regla sirve? Entonces, nosotros tenemos una Constitución que beneficia a quienes la impusieron unilateralmente. Y todas las modificaciones que se han hecho han sido modificaciones que ellos pueden aceptar o no. Ahora estamos enfrentados a un proceso en el cual vamos a tener que hacer el ejercicio democrático de ponernos de acuerdo. Entonces, claro, como vamos a tener que hacer el ejercicio democrático de ponernos de acuerdo, alguien podría decir, existe el riesgo de que no nos pongamos de acuerdo. Evidente, porque de eso se trata, el ejercicio democrático de ponerse de acuerdo. Arturo. Uno enseña, a mí me sorprende que el profesor Atria interprete todo esto como una conspiración de buenos y malos, los que la impusieron, los que se siguen aprovechando, los que protegen el mercado. Ese lenguaje, constitucionalmente hablando, es incorrecto, es absolutamente incorrecto. Uno enseña cuál es el titular del derecho, respecto de quién se ejerce, cómo se puede llevar a tribunales, cómo se ejerce el derecho respectivo, pero de ahí a decir que hay beneficiados, beneficiarios, abusadores, etcétera, ese lenguaje, Fernando, no le ha hecho bien a este proceso. Yo entiendo que tú busques que después las partes converjan, pero cuando has publicado insistentemente toda clase de tropelías contra la Constitución, después obviamente la gente no va a creer. Solo las que son correctas. Casi muchísimas. Entonces ya la gente cree que viene un proceso de convergencia, Arturo, que sería el ideal. Tú ahora que dices que uno enseña estas cosas tan ecuánimemente, pero tú también has ido al Congreso a decir que no se podía, que era inconstitucional eliminar la educación con fines de lucro. No, pues yo dije otra cosa. Eso fuiste a decirlo cuando se estaba tramitando la Ley General de Educación. Sí, no tengo la cita aquí, pero te la puedo enviar cuando tú quieras. La retroactividad de la norma, que es otra cosa. No, estamos hablando de la inconstitucionalidad de claro, eliminar la educación provista con fines de lucro. Claro. Entonces, eso es una constitución. La retroactividad de la norma. No me refiero a la retroactividad, me refiero a que la ley excluya la educación provista con fines de lucro. Tú fuiste al Congreso a decir que eso era inconstitucional. Yo dije que era inconstitucional la norma de la educación superior que pretendía echar para atrás. No estoy hablando de la retroactividad, que no estoy hablando de la reforma ahora, estoy hablando de la viene el derecho civil del siglo XIX. Estoy hablando de la discusión cuando fue la Ley General de Educación en el primer gobierno de Bachelet, no ahora. Entonces, eso es una constitución que es interpretada para beneficiar a quienes sostienen un determinado modelo, que es además un modelo, y yo creo, me permito decir Conocemos esto. tu obsesión por el mercado. Bueno, me permito decir esto. Ha terminado siendo, y eso lo muestra Lavín, lo ha mostrado Longueira, en fin, ha salido una y otra vez, una constitución indefendible. Es decir, hoy día nadie la defiende. ¿Cómo vas con la excepción de Arturo. ¿Cómo pero vas a converger? Nadie políticamente la defiende. ¿Te fijas? Arturo, ¿tú la defiendes? Como un todo. El principio de probidad, por ejemplo, el recurso de protección, por supuesto que lo defiendo. Y también creo que dejó la Constitución de 1980 deja todavía espacios de progreso de Chile. Si este es un país que, a pesar de todas las funestas consecuencias que Fernando le atribuye, ha progresado muchísimo
comparado con... Pero Arturo, si no el se las resto. atribuyo yo. O sea, tú dirías hoy día que no hay un problema de legitimidad del poder institucional, No, de la no, política el institucional. tema de la legitimidad- Y entonces tú dirías que la el tema- legitimidad el de la... tema de la legitimidad es importante. Y tú dirías que la Por supuesto. deslegitimación de la política Es que institucional no no vamos- tiene nada que no ver vamos con la a- Constitución. no vamos a Que la resolver. Constitución es una cuestión No, del no, no, no. principio de prioridad, Lo he dicho de hace muchos probidad. años. No, Hace muchos la años lo he dicho. Constitución está en el centro de Claro. una crisis de legitimidad que se ha Claro. desarrollado por 15 años. Claro, pero está en el centro los problemas de la gente que son distintos a atribuirle a la Constitución un problema técnico. La legitimidad hace mucho tiempo Los que lo problemas de la reconocimos. gente como las ISAPRES, como las AFP, No, como... claro, son los temas favoritos que no se van a resolver con la nueva Constitución. Estos lo Bueno, resuelven las leyes y políticas públicas. Los mismos que nos decían que para modificar las AFP no se necesitaba cambiar la Constitución, Claro, porque pero- estaban en el decreto ley 3500. ¿Pero por cuántos Los años? mismos que decían eso fueron los que dijeron, cuando apareció algo que podía afectar la AFP, lo del 10%, que una reforma constitucional, ni siquiera legal, una reforma constitucional que afectara a las AFP era inconstitucional. No, no es y así. después ni no siquiera es se así. atrevieron a ir al El- Tribunal el- Constitucional. El problema es otro. El problema es que tú cambias los quórum cuando estás regulando el derecho de seguridad social. ¿Y cuántos años era nos dijeron? inconstitucional ese proyecto, nos ¿Cuántos dijeron. años nos dijeron que el problema era el binominal? Y llevamos casi 3 años de sistema proporcional y resulta que las penurias son iguales o peores que antes. Pero Arturo, el sistema binominal destruyó la idea de representación política. Cuando yo decía esto, de que lo que nos interesa es que la democracia tenga algún sentido para la gente real, una de las cosas que ha destruido ese sentido fue el sistema binominal, en que daba exactamente lo mismo que Fernando. pasaron las Se elecciones. terminó hace 3 años, Por Fernando. cierto, ¿y tú crees que las los se problemas resolvieron? desaparecen Bueno. al día siguiente? Por favor. Arturo Fernando Atria, bueno, estamos empezando. Traeremos más personas a conversar, a discutir sobre los matices, más allá del marco. Les quiero agradecer a los dos por estar esta noche debatiendo aquí en Estado Nacional en TVN.